Lampedusa es una isla italiana ubicada a solo 134 kilómetros al este de la costa de Túnez. Su posición estratégica la convierten en un ideal corredor marítimo separado de la isla de Sicilia, a otros 213 kilómetros. También está relativamente muy cerca de Libia. 300 kilómetros de mar la separan de Trípoli, la capital de ese país africano. Estos factores geográficos hacen de Lampedusa un punto de paso casi obligatorio de los desplazados inmigrantes africanos, quienes se aventuran a cruzar en barco el Mediterráneo, muchas veces en condiciones de hacinamiento y riesgo de perder sus vidas. Durante el primer trimestre del año 2023, Lampedusa registró el arribo de más de 123.000 migrantes, lo que representó el triple de personas respecto a 2021. Mientras que en lo que va de año 2024 se mantiene este flujo migratorio, sumiendo de plegarias al archipiélago italiano. En el caso de la isla de Chipre, al igual que Lampedusa, enfrenta una crisis migratoria la cual se caracteriza por un lamentable saldo de numerosos cadáveres hallados entre sus costas. Estas realidades abogan por medidas más estrictas en el manejo gubernamental de la situación, más allá de los bloqueos en el mar o restricciones en los centros de acogida, con la consecuente vulneración de los derechos humanos de estos desplazados provenientes de los conflictos internos, bombardeos e inseguridad personal en sus países de origen y que los obliga a tomar la determinación de cruzar el Mediterráneo en busca de mejores condiciones de vida. Recientemente, numerosos medios internacionales de información se hicieron eco de imágenes de humildes peñeros abarrotados de centenares de migrantes africanos a bordo. Son miles las almas naufragadas y perecidas en las tormentosas aguas del mar Mediterráneo, cuyos cuerpos sin vida luego llegan a las orillas y forman un lúgubre recordatorio de lo importante y necesario de detener la guerra y la hambruna en el continente cuna de la humanidad para que estas terribles escenas no se sigan repitiendo. De acuerdo con las autoridades europeas, desde el año 2014, por lo menos unos 30.000 inmigrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, y uno de los lugares en donde ha sido más palpable este drama humano es la isla de Lampedusa, cuyos escasos 20 kilómetros cuadrados apenas poseen una infraestructura adecuada para dar respuesta a esta crisis humanitaria y migratoria prolongada durante los últimos años y alimentada especialmente por los conflictos activos en el norte de África y las políticas represivas de los países europeos. Cada año miles de migrantes buscan llegar a Europa procedentes de África y Oriente Medio. Existen tres rutas principales que son los pasajes marítimos a través del Mediterráneo. La más corta, conocida como Ruta del Mediterráneo Occidental, inicia desde Marruecos y cruza hacia España a través de los escasos 14 kilómetros que separan ambos continentes. En el caso del Mediterráneo Oriental, los migrantes provenientes de Turquía navegan el estrecho entre este país y Grecia. Ambos trayectos pueden ser calificados como benignos para estas personas, pero la tercera ruta, o del Mediterráneo Central, la más mortífera, allí los viajeros deciden tomar el camino desde Libia o Túnez con destino a Malta, las costas italianas de Sicilia y las islas como Lampedusa, cuyos litorales en la última década fueron testigos de casos terribles de centenares de migrantes fallecidos intentando llegar a su territorio. J'ai beaucoup souffert sur la route. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne fais pas du tout ça ici, mais maximum, je voulais rester ici, patienter ici. Je vais regarder si Dieu va m'aider pour traverser. La situation en Tunisie, c'est très difficile, très délicat. Mais nous sommes à quelques migrants de l'Europe. Peut-être, j'espère. Retourner, ce n'est pas la meilleure solution. De continuer, c'est ça la meilleure solution. La constante pérdida de vidas humanas, especialmente en el mar Mediterráneo, obligó a las autoridades europeas no solo a revisar sus políticas migratorias, sino también a abordar las causas estructurales de estos desplazamientos. Europa necesita un acuerdo en política de migración y de asilo que nos permita no solamente parar a los inmigrantes cuando ya están poniendo en riesgo sus vidas, sino antes, y atacando las causas profundas de la emigración.
Entre las causas estructurales de estos procesos de desplazamientos forzados en el Mediterráneo se encuentran los conflictos impulsados por las propias políticas neocolonialistas, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Un ejemplo de ello fue la intervención militar desarrollada en Libia en el año 2011, que se trató de una operación militar multinacional donde participaron inicialmente Estados Unidos, Qatar, Canadá y las naciones europeas de Dinamarca, España, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido, aunque posteriormente otros países también intervinieron, elevando su número hasta 16 estados, lo cual tuvo como objetivo derrocar el gobierno libio de Muammar Gaddafi y confiscar los multimillonarios activos supuestamente resguardados en cuentas en bancos extranjeros. El mandatario libio fue capturado, torturado y asesinado el 20 de octubre de 2011. Entre los resultados de la operación militar se encuentran la destrucción de infraestructuras claves para los servicios de la población civil, miles de desplazados y el país árabe sumido en una invasión e inestabilidad política y social extendida a años posteriores. The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people. The United States is helping to lead an international effort to deter further violence, put in place unprecedented sanctions to hold the Gaddafi government accountable. Por su parte, las autoridades tunecinas estimaron durante las primeras semanas de la intervención en Libia, a principios de 2011, hasta 4.000 personas cruzando diariamente la frontera con Túnez. Este conflicto desplazó por lo menos a más de 1 millón de personas en el curso de su desarrollo, los cuales se refugiaron en países vecinos como el propio Túnez, Egipto y Chad, así como en países europeos a los que lograron llegar navegando el Mediterráneo. La crisis migratoria se intensificó en los años posteriores a la intervención de la coalición en Libia y en el año 2013 ocurrió uno de los episodios más trágicos en las costas de la isla de Lampedusa. El 13 de octubre de 2013 murieron 368 migrantes y fueron rescatados de las aguas 155 sobrevivientes. Este evento puso en tela de juicio el papel de las autoridades europeas en el manejo de la contingencia, así como el uso de la fuerza a la hora de impedir el acercamiento de los buques con migrantes a los muelles. Il problema di Lampedusa non è il problema dell'Italia. Quel confine non è il confine dell'Italia, è il confine dell'Europa. E quei drammi umani devono interrogare non solo l'Italia, ma devono interrogare l'intera Europa. L'indifferenza con cui in questi anni questo problema è stato affrontato dall'Europa, permettetemi, è un problema ovviamente che interroga tutti. Adesso la drammaticità della situazione penso che non debba lasciare più indifferente nessuno si può lavare la coscienza, ma tutti però dobbiamo fare qualcosa. La magnitud del citado naufragio originó los días y semanas sucesivas un fuerte operativo de manos de la Armada italiana, en el cual se rescataron entre 700 y 800 migrantes procedentes fundamentalmente de Eritrea, al noreste africano, afectado por la vulneración masiva de los derechos humanos de su población. Chiaramente la Marina intanto subito appena c'è stato l'evento massiccio ha schierato un numero di navi maggiori e poi la cosa è stata ulteriormente ampliata con il concorso di mezzi a pilotaggio remoto dell'aeronautica militare e attivando un centro di coordinamento presso il comando della Marina Militare a Roma proprio per dare un impulso all'efficacia del coordinamento. There are other boats during the night that were searched by the Coast Guard. So in this night there were about we need 700, 800 people, refugees that were saved tonight. Le difficoltà maggiori riguardano l'ipotermia o comunque la denutrizione e disidratazione, sono condizioni alle quali queste persone sono sempre esposte in questo tipo di viaggi. Non bisogna dimenticare che questa operazione è un rafforzamento di un'operazione che la Marina porta avanti da molti anni. Luego de los operativos de rescate realizados en el año 2013, dentro del gobierno italiano se impuso una posición más fuerte en torno al tema migratorio en el Mediterráneo y su manejo. Para el año 2019 ocurrió el bloqueo al atraque en Lampedusa del buque Open Arms, extendido por unos 20 días e incluso obligó la actuación del gobierno español en la atención de la situación humanitaria de los migrantes a bordo.
El 5 de julio de 2024 fue publicado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Migración Mixta, un informe titulado como «En este viaje a nadie le importa si vives o mueres». El documento da cuenta de forma simbólica del poco valor que a lo largo de la última década las autoridades europeas le han dado a la vida de los migrantes. Uno de los representantes de esta política fue el exministro del Interior italiano y actual vicepresidente, Matteo Salvini, quien enfrenta un juicio por secuestro del Open Arms, el cual fue afectado por su política de puertos cerrados. Las islas de Chipre y Lampedusa están bajo los efectos de una grave crisis migratoria, intensificada con recientes desplazamientos debido a la inestabilidad en Oriente Próximo, impulsada por la agresión sionista israelí en contra de la población civil en la Franja de Gaza, lo cual se suma a las consecuencias de la intervención en Libia y el despliegue de naves de guerra de la OTAN en el Mar Rojo. Lampedusa es la puerta de entrada marítima del norte de África hacia Europa, y sus vivencias constituyen la medida bajo la cual los migrantes de la región serán tratados y atendidos, por lo cual son foco de atención para diversas organizaciones en el mundo en materia de derechos humanos. Uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la migración que atraviesa el Mediterráneo italiano es el proceso judicial en contra de Matteo Salvini, exministro del Interior y actual vicepresidente de Italia. El referido juicio, iniciado formalmente el 23 de octubre de 2021, se remite al año 2019 por el caso del bloqueo del desembarco de unos 160 migrantes que iban a bordo de un barco de la organización no gubernamental Open Arms, quienes de manera forzada estuvieron varios días en ultramar. El alto funcionario italiano, acusado de secuestro y negativa a realizar un acto de su cargo, espera un veredicto en octubre próximo. Matteo Salvini, de la línea dura en contra de la migración proveniente de África, es solo un representante dentro del gobierno italiano. Su discurso mantiene y genera fuertes interrogantes sobre el futuro de los migrantes que usan la isla de Lampedusa como corredor para llegar a Europa. Actualmente la justicia italiana juzga al vicepresidente Matteo Salvini, quien es acusado con los cargos de privación de libertad y abuso de poder por mantener a 147 inmigrantes en el mar durante casi 3 semanas en un barco de la organización benéfica Open Arms, cuyo fundador espera se haga justicia en el caso. Defenderse porque es él quien está acusado y es él quien tiene que defenderse y bueno, esperemos que asuma la responsabilidad de sus decisiones y que confiamos plenamente en la justicia italiana, ¿no? Esperamos que esto acabe como tiene que acabar, ¿no? Que se condene la decisión temeraria que infligió un castigo innecesario a 160 personas durante 20 días y que podía haber costado la vida de alguno de ellos. Los migrantes a bordo del Open Arms padecieron múltiples penurias durante los 20 días en los que el gobierno italiano impidió su ingreso a Lampedusa. Entre estas se registraron infrahumanas condiciones sanitarias, además de sufrir un brote de sarna afectando a los pasajeros, incluidos 4 de ellos quienes se arrojaron al agua en un acto de desesperación para intentar llegar a la orilla nadando. La situación en Lampedusa exige de la participación no solo de las autoridades locales, sino también la de países europeos. Que cumpla con los convenios internacionales, no con los decretos nacionales que están bajo el amparo de Italia, pero no bajo el derecho marítimo internacional, ¿no? Y en todo caso, pues que los países de la frontera sur, España, Italia y Grecia, hagan un frente común en Europa para solucionar este problema de la inyección deliberada en aguas internacionales. No es necesario che la gente muera abbandonata nel mar, no è necessario. L'immigrazione non è di competenza di un comune, l'immigrazione è di competenza del governo ed è vero quello che si dice, perché comunque negli ultimi 30 anni questo fenomeno ci ha sempre riguardato, ci riguarda da vicino. Poi c'è qualche anno che arriva qualche migrante in più, qualche anno che arriva qualche migrante in meno, ma il problema persiste. Ripeto, noi quello che chiediamo è che l'Europa deve farsi carico di questo problema, l'Europa e l'Italia.
El 24 de julio de 2024, la ACNUR y UNICEF aseguraron que la isla italiana de Lampedusa es el primer lugar de llegada de los migrantes en el Mediterráneo central. En otro informe más reciente, ambas organizaciones manifestaron que desde inicios del presente año hasta el 15 de julio desembarcaron en las costas italianas más de 30.000 inmigrantes solicitantes de asilo, entre los cuales destacó 3.700 infantes extranjeros no acompañados, particularmente como los más vulnerables. Aunque la cifra de nuevos llegados a tierras italianas este 2024 se mantiene, es baja en relación a los más de 83.000 migrantes que llegaron en el mismo periodo de 2023. En tanto, los datos de fallecidos y desaparecidos siguen siendo extremadamente altos, contabilizándose casi 900 desde el 1 de enero al último 15 de julio. Però probabilmente è giunto il momento in cui veramente tutti si debbano mettere seduti ad un tavolo, destra, sinistra, centro, e cercare di trovare un punto di equilibrio, un punto di incontro per risolvere questa problematica. La realidad migratoria en el Mediterráneo, extendida por más de 30 años, las políticas aplicadas para su resolución son tildadas por diversas organizaciones humanitarias como desacertadas y contraproducentes. Oggi, a 7 mesi dalla firma dell'accordo, siamo qui per annunciare il completamento della prima struttura, quella nella quale ci troviamo di Shenzhen. La struttura nella quale ci troviamo assolverà le funzioni tipiche dei centri di prima accoglienza, cioè gli hotspot, che chiaramente ci sono anche in Italia, che sono dedicati ai migranti che vengono soccorsi e sbarcati. Qui quindi al porto di Shenzhen potranno sbarcare, come pure abbiamo già detto, solamente migranti salvati in acque internazionali da navi italiane, mentre non saranno portati in Albania soggetti vulnerabili, ovvero minori, donne, anziani, persone fragili. La struttura di Gjader avrà anche funzioni di CPR e quindi a Gjader verranno trattenuti migranti ai quali è stata negata la protezione internazionale, quindi che non hanno titolo a entrare in Italia, in Europa, in attesa del rimpatrio, e all'interno della struttura ci sarà anche un'area dedicata alla detenzione dei migranti che dovessero commettere reati all'interno dei centri. Las medidas migratorias impulsadas tanto por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como por el vicepresidente Matteo Salvini, quienes impulsan contención de la migración, y la delegación del control de las fronteras en organismos continentales como la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, han sido cuestionadas por defensores dedicados al derecho humanitario, quienes en su lugar abogan por garantizar rutas seguras y legales para quienes intentan cruzar la frontera. Medidas similares se han aplicado recientemente en otros países europeos, como el Plan Reino Unido-Ruanda, aprobado en abril por el Parlamento inglés, el cual permite la detención y deportación de solicitantes de asilo indocumentados, quienes ingresaron al país a través del Canal de la Mancha. Lampedusa, la isla mediterránea de solo 20 kilómetros cuadrados y menos de 7.000 habitantes, se ve desbordada por el constante flujo de migrantes, cuyo centro de acogida apenas puede recibir a 400 personas diarias, aun cuando en un día pueden llegar a sus costas más de 3.000 migrantes. Esta situación se naturalizó y actualmente sus habitantes tienen pocas expectativas en torno a una mejora de la situación de la isla y su paso migratorio. Ma diciamo che non è cambiato niente, è sempre la stessa musica, arrivano i migranti, ma niente diciamo di... Ormai siamo abituati a vederli, non ci facciamo neanche caso più. Di Matteo Salvini? Ma guarda, ne sono venuti tanti politici a Lampedusa, ne sono venuti. E la maggior parte fanno tutte delle promesse, capito? Speriamo che li mantengano. Soprattutto, gli ripeto, per aiutare pescatori che sono abbandonati proprio. Contrada Imbriacola es el principal centro de acogida de inmigrantes en Lampedusa. Es el lugar donde persisten largas filas de inmigrantes en espera de su traslado hacia Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo, debido a la superación por completo de la capacidad instalada por quienes esperan encontrar un lugar seguro en tierras italianas. Portavoces de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU señalaron la situación migratoria en Lampedusa como una crisis operativa,
puesto que en el periodo 2015-2016 y durante la guerra en Siria, solo el 8% de los migrantes pasaron por Lampedusa. En cambio, durante 2023, más del 70% de las llegadas ocurren por el paso descrito y gracias a la cercanía con Túnez, principal punto de partida migratorio en la actualidad desde el norte de África. Las áreas de paso estratégicas como el Canal de Sicilia y la isla de Lampedusa se encuentran actualmente en la opinión pública internacional, calificado como una vitrina de la vulneración de los derechos humanos en la cual son expuestos los migrantes procedentes del norte de África. Un ejemplo de ello es el genocidio en la Franja de Gaza, que ya ha desplazado a centenares de miles de palestinos en búsqueda de países de acogida en Europa. El pueblo palestino se encuentra entre los mayores migrantes de esta crisis. Los conflictos regionales son la principal causa de estos desplazamientos y solo entre 2015 y 2016 2,3 millones de personas ingresaron a Europa procedentes desde Siria y Afganistán, ambos países arrasados por guerras impuestas. Sobre la tragedia actual que vive Palestina, Nahwan Darwish, poeta árabe-palestino, expresó: Israel está dando al mundo la oportunidad de ver un genocidio como una serie de televisión. Y efectivamente, no podemos hablar de la crisis migratoria del Mediterráneo sin mencionar el genocidio transmitido en directo a unos 2.000 kilómetros al este de Lampedusa. Con este llamado a la reflexión llegamos, por supuesto, al final de este programa. Les invitamos ahora a que sigan en sintonía de Telesur, que visiten las redes sociales de este programa y nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.